Crece 2023, cruzando fronteras. Bienvenidos al día 5 de nuestra campaña y al cuarto propósito para el cual fuimos creados, el servicio. Comencemos leyendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 42 al 45. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servicio. La grandeza en la vida no está en cuántos tienes a tu servicio, sino a cuántos tú puedes servir. A diferencia del mundo, en el reino de Dios, del cual tú y yo formamos parte por fe en Jesús, el mayor es el que sirve. Esto es lo que llamamos la grandeza del servicio, y esto es lo que Jesús está enseñándole a sus discípulos. ¿Por qué hay grandeza en el servicio? Porque fuimos creados para eso. Porque servir significa caminar en los propósitos de Dios. Fuimos creados para adorar a Dios realizando obras que le honren. El trabajo, lo que en Chile llamamos la pega, no es simplemente un medio para subsistir o para comprarnos lo que nos gusta o lo que está de moda. No, el sistema económico, que todo lo ha devorado y controlado, nos enseñó que el lema es consumir y para eso, ni modo, hay que trabajar. Pero sabes, la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que fuimos creados para servir. Y no solo eso, sino que fuimos salvos para servir. Efesios 2 nos enseña que fuimos salvos no por obras, pero sí para buenas obras. El propósito que arruinó el pecado es restaurado por la gracia de Dios. Como nuevas criaturas hemos sido restaurados al propósito original y eso implica el servicio. En el pasaje de Marcos, Jesús dice que su propósito en la tierra no fue ser servido, sino servir. Y los evangelios están llenos de relatos que muestran la forma en que Jesús sirvió. En términos de servicio, la iglesia se divide en dos: los que sirven y son como Jesús, y los que son servidos. Si tú no sirves, eres de aquellos que se conforman con ser servidos. Si tú no sirves, no estás siendo como el Señor, porque Él vino a servir. Así que el asunto del servicio es muy importante. En los primeros capítulos del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, se nos cuenta el encuentro de Moisés y Dios. Moisés está pastoreando ovejas en el desierto de Sinaí y Dios lo comisiona, se encuentra con él y lo comisiona para que regrese a Egipto y libere a Israel. No tenemos tiempo para leer toda la historia, te animo a que lo hagas personalmente, los primeros capítulos de Éxodo. La historia es fascinante. Dios se le aparece a Moisés en una visión, una zarza que ardía y no terminaba de quemarse, y entonces le habla directamente y le da a conocer su voluntad para con Israel. Y entonces se produce una especie de negociación, un regateo. Moisés trata de sacarle el cuerpo a la jeringa, pero muchos conocemos el final, ¿verdad? Moisés obedece y se convierte en el libertador de la nación judía. Ahora bien, en este relato Moisés experimenta un proceso en el que es confrontado con su pasado, con su presente y con su futuro. Y es interesante porque cada uno de estos tres se vuelven aliados de Dios en el llamado. Tanto el pasado de Moisés como su presente y su futuro habían sido dirigidos por Dios con un propósito, el propósito del servicio. Acompáñame a pensar, a analizar un poco el texto. Número 1, el pasado. Moisés fue confrontado con su pasado. Dios tuvo que recordarle de dónde venía y por qué estaba allí.
Hay algunos versículos en el capítulo 4 y versículo 6 que nos muestran esta confrontación. En ellos Moisés confiesa su limitación física respecto al hablar. Él dice textualmente: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Lo mismo le dice en Éxodo 6:12. La frase torpe de lengua significa literalmente incircunciso de lengua. Así que puede referirse a algún tipo de malformación en su boca, en su lengua, o en sus labios, o hasta en su paladar. Moisés insiste tanto en esta deficiencia, así que seguramente se trataba de un impedimento físico. Y sucede que Dios lo llama a ser un portavoz suyo, nada menos que ante todo un pueblo y ante Faraón. Así que Dios se presenta ante Moisés como el creador. Le dice: yo le puse la boca al hombre. En el fondo le está diciendo: yo todo lo hice con sentido y con propósito. Dios había creado a Moisés y eso significaba también derecho de propiedad. Así que Moisés tenía que mirar a su pasado, recordar que había sido creado por Dios con propósito y ahora Dios estaba reclamando ese propósito. ¿Qué acerca de nosotros? ¿Qué pasa contigo? ¿De dónde vienes? ¿Quién te puso ahí? ¿Cuál es tu diseño? Mira tus manos un momento, por favor. ¿Cuántas cosas puedes hacer con ellas? Plantar, abrazar, tejer, arropar, peinar, escribir, dibujar, etc. ¿Quién puso esas manos allí? ¿Para qué las puso? No solo para ganar dinero. Las hizo y las puso allí para que le sirvieras, para que lo glorificaras sirviéndole. Ahora piensa en tu boca, tu voz, piensa en tus capacidades. Algunos tenemos capacidad para las letras, otros para los números, para la mecánica, para manualidades, para memorizar, para tener creatividad, para analizar. ¿Quién puso esas habilidades en ti? ¿Para qué las puso? Puedes estar seguro que las hizo para que lo glorificara sirviéndole. Pero escucha, Moisés no solo tuvo que confrontar su aspecto físico, tuvo que enfrentar sus experiencias pasadas. Moisés nació como hebreo en un tiempo en que Faraón mandó a matar a todos los recién nacidos del pueblo hebreo. Su mamá lo tuvo que esconder y fue criado ni más ni menos que por la hija de Faraón. Moisés crece conociendo muy bien su linaje hebreo y trata de hacer algo para ayudar a su nación que estaba siendo oprimida, pero todo resulta en un fracaso, así que se autoexilia y huye al desierto. En el destierro se casa y a su primer hijo lo llama forastero, porque él dice: soy un forastero, no soy de aquí. Y cuando Dios se le aparece, trata con esto. Confronta a Moisés con sus temores más terribles e íntimos. Tiene que volver a Faraón, tiene que volver a Egipto. Pasará mucho tiempo para que Moisés entienda que todo lo que vivió era parte del plan de Dios para él. Y lo mismo ocurre con nosotros. Muchas veces huimos de nuestro pasado. Nos avergüenza nuestro pasado, nos duele. Bueno, fuimos creados para los propósitos de Dios y Dios es capaz de usar nuestro pasado para su gloria. Moisés miró su pasado, lo enfrentó, lo aprovechó y sirvió a Dios. Mira tu pasado, aprovéchalo y sirve. Número 2, hablemos del presente. La confrontación de Moisés con su presente la encontramos en una pregunta muy sencilla que le hace Dios. En esta confrontación, Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y lo que Moisés tenía era algo tan sencillo, era simplemente una vara de pastor. Moisés pudo haber razonado: bueno, ahora soy un simple pastor de ovejas, ya no puedo hacer realmente nada importante. Antes podía, cuando en vez de una vara sostenía una lanza, una espada, pero ahora no. Y el punto es que fue esa vara, no la lanza, no la espada, el instrumento que Dios usó. A través de la vara Dios hizo tremendos prodigios. Fue la vara lo que Dios usó para su gloria. ¿Qué tienes tú en tus manos hoy? Fíjate que la pregunta de Dios no es cuánto tienes, sino lo que tienes. El tema de la cantidad jamás ha sido un tema para Dios. Nunca. Nosotros somos los que nos deslumbramos con las cantidades
o nos asustamos por las cantidades, pero Dios no. ¿Qué tienes hoy en tu mano? No se trata de cuánto tienes, sino de lo que tienes, echarlo a los pies de Dios para que Él te use. Así que mira tu pasado y sirve, mira tu presente, aprovéchalo y sirve. Y número 3, mira tu futuro y sirve. Moisés no solo fue confrontado con su pasado y su presente, fue confrontado también con su futuro. Hebreos 11:24 nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. De alguna manera el texto de Hebreos nos dice que la gloria de Dios que le fue revelada a Moisés sirvió como un anticipo de lo que experimentaría a su llegada a la presencia de Dios, y eso cambió la perspectiva de todo. Sabes, un día tú y yo llegaremos a la presencia de Dios también. Seremos envueltos por su gloria. Vamos a ver su santidad, su majestad. Van a estar los ángeles, querubines y serafines. Y cuando Él establezca su reino sobre la tierra, su gloria va a llenar la tierra. Estarán los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han creído y servido a Dios. Estará el Hijo del Hombre glorificado y exaltado. Bueno, y allí seremos examinados en base a nuestro servicio y recibiremos el galardón que corresponda a nuestras obras. Así que somos llamados a mirar al futuro también para servir, donde todas las obras de los hijos e hijas de Dios serán pesadas en justicia y serán recompensadas. Hay una hermosa canción que me bendice tanto. Dice: tendré manos vacías para ti cuando vengas, oh Cristo, tú por mí. Cada día ayúdame, y así tu amor proclamaré, y con gozo mis manos llenaré. Mira tu pasado y sirve a Dios. Mira tu presente y sirve a Dios. Mira tu futuro y sirve a Dios.